Hola, soy Harley Schlanger con nuestro diálogo semanal con la fundadora y presidenta del Instituto Schiller, Helga Sepp-LaRouche. Hoy es 24 de marzo de 2022. Es un día muy ocupado, pues los halcones de guerra se están congregando en Europa. Joe Biden acaba de viajar allí para una reunión con los jefes de Estado y de gobierno de la OTAN, el Grupo de los Siete, la Unión Europea, y continúa la planificación de la escalada de guerra contra Rusia. Helga, ¿por qué no nos das un resumen desde tu punto de vista sobre cómo están las cosas y cuál es la intención de esto? Bueno, si uno ve lo que dicen estas personas y lo que en realidad pretenden hacer, uno puede preguntarse muy seriamente sobre lo que está pasando por sus mentes. Lo mínimo que se puede decir, y estoy tratando de ser muy amable, es que su capacidad de pensar las cosas tiende a cero, porque están haciendo declaraciones en el mundo que, si se llevan a cabo con todas las consecuencias, solo pueden conducir a una catástrofe para la civilización humana. Comencemos con la declaración del Departamento de Estado ayer, donde obviamente en preparación para la cumbre de la OTAN emitieron la declaración de que tienen evidencia de que Rusia ha cometido crímenes de guerra en Ucrania y que eso requerirá que se implementen todas las medidas, incluido el enjuiciamiento penal. Y Biden dijo algo similar y que la opción nuclear es una contingencia. La postura nuclear de Estados Unidos no ha cambiado, pero sigue siendo una contingencia de la que está hablando con los aliados. Ahora, estas son declaraciones bastante insólitas. Recuerden que fue solo el 16 de junio del año pasado cuando Biden y Putin se reunieron en Ginebra y reiteraron la crucial declaración de que una guerra nuclear no puede ganarse y nunca debe pelearse. Y esto también lo repitieron los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, reiterando lo que se había dicho hace un par de décadas por el presidente Reagan y el presidente Gorbachev. Quiero decir una verdad obvia. Y obviamente esta ya no es la base del funcionamiento de la OTAN, o al menos de Biden. Veremos. Así que la OTAN, como era de esperar, publicó también una declaración condenando a Rusia por crímenes de guerra, prometiendo más apoyo a Ucrania y diciendo que colocarán permanentemente más tropas en la frontera occidental de Rusia. Luego también advirtieron a China. Esto es obviamente la continuación de por qué ocurrió esta guerra en primer lugar. Insto a la gente a que en lugar de estar totalmente de acuerdo con los medios occidentales, lo cual es increíble, que la gente debe escuchar a otras personas que también son voces respetadas, como el profesor Mearsheimer de la Universidad de Chicago, quien dice que la culpa de lo que está pasando en Ucrania es enteramente de Occidente y principalmente de Estados Unidos. Y que si quisiéramos una posible solución, una resolución a este conflicto, hay que pensar en las causas. Y las causas fueron, e hice un video sobre eso inmediatamente después de que comenzara la guerra en Ucrania, la expansión de 30 años hacia el este de la OTAN, que dejó a Putin en una situación en la que, como él dijo, no tengo ningún lugar al que replegarme. Ahora, creo que también toda la propaganda de guerra que se publica sobre las
llamadas atrocidades y crímenes de guerra en Ucrania. Bueno, hay un artículo en Newsweek de un analista, William Arkin, que dice que no hay absolutamente ninguna evidencia de tales atrocidades rusas. No hicieron una operación de conmoción y terror, sino que, por el contrario, de una manera muy mesurada y dirigida, solo han puesto en el blanco a objetivos militares y, naturalmente, lo que perciben como reductos del batallón Azov, como en Mariupol. Y lo que Arkin señala es que en los 24 días desde el comienzo de la guerra y cuando escribió este artículo, Rusia hizo menos incursiones y desplegó menos armas en Ucrania que Estados Unidos y sus aliados en un día en la guerra de Irak. No la OTAN, sino los países que participaron allí. Así que tiene que haber una proporcionalidad en la información, pero obviamente este ya no es el caso. Helga, una de las cosas interesantes es que se está volviendo cada vez más claro que la política de la OTAN, la política de Biden, la política de Boris Johnson no tiene nada que ver con proteger a los ucranianos. Ellos no están alentando a que se frene la escalada, al contrario, están enviando más armas, más tropas, más sanciones. Esto debería ser cada vez más obvio para la gente si no fuera por la guerra psicológica de los medios, ¿no? Creo que es interesante que el viceministro de Relaciones Exteriores de Grecia, Miltiadis Barbitsiotis, dijera la verdad. Dijo que el objetivo de las sanciones es derrocar a Putin y hacer llegar un régimen diferente. Ahora, el ex primer ministro de Rusia, Medvedev, quien ahora es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, dijo, ¿cuál sería el resultado si esta política tuviera éxito y se desintegrara la mayor potencia con armas nucleares del mundo, con la mayor cantidad de ojivas nucleares, si se dividiera en 6 o 7 países? Habría caos. Si después continuaran con esa política hacia China, tendríamos un colapso total de la economía mundial internacional y luego sufriríamos el gran estallido nuclear. Y dijo, felicito a los estrategas en Washington y la Casa Blanca y el Capitolio. Felicitaciones. Realmente están haciendo un gran trabajo. Y me gustaría decir lo mismo a todos estos estrategas en Bruselas y la OTAN y la Unión Europea y el Grupo de los 7. Quiero decir, ¿cuál es el objetivo de esto? La idea de reemplazar a Putin con eventos imprevisibles en Rusia para tratar de aplastar el ascenso de China, que he dicho muchas veces que no funcionará de todos modos, es una política pura de locura y destrucción. Y creo que cuanta más gente empiece a darse cuenta de eso, mejor. A medida que continúa esta guerra económica, Putin parece estar desarrollando una contraestrategia. En parte, la estrategia es seguir con la integración económica con China y la Unión Económica Euroasiática, pero ahora ordenó pagos en rublos a los países que compran petróleo, y esto tiene implicaciones bastante profundas para el futuro, ¿verdad? Bueno, está claramente destinado a hacer ineficaz la política de sanciones y también el hecho de que los bancos centrales occidentales confiscaron más de 300,000 millones de dólares de los activos de Rusia en el extranjero, por lo que si la gente quiere comprar gas, tiene que comprar rublos con dólares o euros.
Así que hay que ver cuál es el resultado de esto, pero es un contraataque inteligente con certeza. Más fundamentalmente, como señaló el economista ruso Sergei Glaziev en varias declaraciones, ya está surgiendo un sistema financiero diferente. Muchos países, incluido Rusia y China, están comerciando en sus monedas nacionales. Rusia, básicamente, bajo las condiciones de las sanciones, implementó controles de capital. Básicamente, han cambiado la economía a una economía de guerra. Y Glaziev declaró que es bastante optimista de que incluso en estas condiciones, Rusia puede tener un crecimiento económico del 10% este año y del 10% de manera constante en el futuro. Creo que el intento de chantajear a los países para que elijan bandos para entrar en la alianza de los llamados estados democráticos contra los llamados estados autocráticos no está funcionando. No está funcionando con la OCI, la Organización de Cooperación Islámica. Acaban de tener una conferencia en Islamabad, donde el primer ministro de Pakistán, Imran Khan, pronunció un discurso apasionado de que Pakistán no quiere verse obligado a tomar un bando y sugiere que la OCI y China deberían trabajar para mediar entre Ucrania y Rusia. Y la India tampoco está tomando partido. No votaron en contra de Rusia en la Asamblea General de la ONU y tampoco la mitad de los estados africanos, porque todos reconocen la ventaja de trabajar con China y Rusia y otros países de la iniciativa de la Franja y la Ruta para su desarrollo económico real, y eso no es lo que ofrece Occidente. Uno de los comentarios interesantes sobre esto provino del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, quien mencionó a la doctrina Brzezinski. Y por supuesto esto encaja con la política de bloques geopolíticos, la guerra en Afganistán y el intento de dividir a los países entre sí. Estoy seguro de que esto resonó mucho contigo porque has sido muy crítica a lo largo de los años con el plan del choque de civilizaciones, etcétera. Pero Lavrov ve esto con bastante claridad y creo que es por eso que muchos países se están movilizando contra el llamado bloque occidental. Bueno, también hay un economista chino cuyo nombre es Liu Shikun del Instituto de Estudios Financieros de Pyongyang y señaló el hecho que creo es lo que está realmente detrás de todo esto, que ya con la pandemia de COVID, 200 millones están amenazados de hambre. Pero ahora con las sanciones y el efecto que tienen sobre las exportaciones de trigo, sobre los fertilizantes, sobre todo tipo de materias primas, que ahora 1.000 millones de personas están amenazadas de hambruna en el futuro inmediato como resultado de la política de sanciones. Y creo que ese es el problema por el que muchos de los países en desarrollo están pensándolo dos veces, porque esto se está convirtiendo en una crisis existencial para 1.000 millones de seres humanos. Y creo que también es una cuestión de quién está cometiendo violaciones de derechos humanos y quién no. Las sanciones están causando que 1.000 millones de personas estén en peligro de morir de hambre, en contraste con China, que sacó a 850 millones de la pobreza extrema. Esa es exactamente la dirección opuesta y creo que esa direccionalidad de la política es lo que se empieza a dar a conocer a nivel mundial. Esto nos lleva a una de tus iniciativas, la iniciativa de la Operación Avicena, que si bien está específicamente relacionada con Afganistán y la importancia de abordar la imposición deliberada de la hambruna en Afganistán, se extiende a la cuestión más amplia de la necesidad de que haya sistemas de salud modernos, ayuda financiera y económica, ayuda alimentaria, etcétera. Sí,
Occidente ha abandonado por completo a Afganistán. Esa es otra de esas grandes victorias de derechos humanos de Occidente, porque se fueron de Afganistán dejando sin presupuesto, sin dinero de los donantes. Este fue un gran tema en la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la OCI que acabo de mencionar. Crearon un fondo humanitario afgano. El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, fue inmediatamente después a Kabul. Habrá una gran reunión en Pekín, creo que dentro de una semana más o menos, sobre Afganistán. Y todavía estamos impulsando la idea de la operación Avicena, la idea de que se necesita un renacimiento en torno a una hermosa referencia histórica. Ibn Sina fue uno de los grandes médicos de la historia mundial y fue un filósofo notable que inspiró no solo al mundo islámico, sino también a toda Europa. Influyó en Alberto Magno, Nicolás de Cusa, Dante y muchos otros. Y esto está siendo promovido por muchas fuerzas en la región. Así que buscaremos que se realice. Entonces, Occidente no se ve bien. Creo que es importante considerar eso. También es una gran ironía que el día del 39 aniversario del respaldo de Ronald Reagan a la iniciativa de defensa estratégica y el anuncio de que esa era la política estadounidense, desarrollar sistemas misiles antibalísticos de haces de energía y nuevos principios físicos, que en gran parte fue el esbozo que le dio tu esposo Lyndon LaRouche, que en el día de ese aniversario tenemos toda esta charla sobre la guerra nuclear. Pero creo que también es importante tener en cuenta que lo que Lyndon LaRouche había conceptualizado no era solo una capacidad defensiva o de armas, sino también una que abordara la necesidad de crear nuevas tecnologías para un renacimiento económico. Bueno, la IDE fue lo más cerca que estuvimos de establecer un orden de paz mundial. Los medios de comunicación lo caracterizaron naturalmente de forma idiota como la Guerra de las Estrellas, que no tenía nada que ver con eso. Solo para recordarle a la gente, a finales de los 70s y a principios de los 80s, cuando tuvimos la crisis de los misiles de alcance intermedio, mucha gente estaba muy consciente de que estábamos cerca de una guerra nuclear. Entonces el canciller alemán Helmut Schmidt en ese momento había dicho eso, y de hecho culpó especialmente a Brzezinski por ser uno de los autores de esa política de guerra, porque teníamos a los Pershing 2 y al SS-20 que estaban a una distancia muy corta o a un tiempo de advertencia de solo unos minutos. Como resultado, estos dos sistemas de la OTAN y el Pacto de Varsovia estaban en una condición permanente de lanzamiento en caso de alerta, lo que significaba que el peligro de un lanzamiento accidental era extremadamente alto, como lo es ahora. Porque si un lado solo viera un misil en sus pantallas, no les quedaría tiempo para pensarlo. Entrarían prácticamente en un patrón de reacción automático, que es lo que estamos viviendo ahora. La única diferencia es que el movimiento pacifista en este momento sí se ha despertado un poco, está muy confundido acerca de lo que realmente está sucediendo. Pero en ese momento, mi esposo, Lyndon LaRouche, desarrolló una concepción de la cual estuvimos discutiendo en conversaciones tras bambalinas durante un año completo con representantes de la Unión Soviética, con el acuerdo y el apoyo del gobierno de Reagan, para explorar la posibilidad de cambiar el sistema. Y eso habría significado la potencial disolución de la OTAN, la disolución del Pacto de Varsovia, y luego, después de un año de diálogo, porque habría significado usar armas de principios físicos modernos, hacer obsoletas las armas nucleares y desarrollar un sistema de misiles antibalísticos que habría funcionado y habría hecho que la defensa fuera menos costosa
que la ofensiva realmente habría funcionado. Esto fue lo que declaró el presidente Reagan el 23 de marzo de 1983 y lo convirtió en política oficial. Lo hizo en un discurso televisivo de 5 minutos y se lo ofreció a la Unión Soviética. Sin embargo, la Unión Soviética en ese momento declinó con el argumento de que le daría más ventajas a Occidente que a ellos, lo cual no era cierto porque el presidente Reagan ofreció 2 veces en una carta pública que Estados Unidos ayudaría a la Unión Soviética a superar sus cuellos de botella en infraestructura, en otras áreas, ayudándoles a aplicar las tecnologías de estos nuevos principios en la economía civil y de esa manera obtener un tremendo aumento en la productividad. Ahora bien, esto habría funcionado porque entonces la idea era impulsar la economía de la Unión Soviética, impulsar la economía de Occidente, pero luego usarla para una gigantesca transferencia de tecnología para los países en desarrollo, tratando de superar juntos el subdesarrollo. Era un plan revolucionario. Mi esposo también escribió una plataforma para las superpotencias en la que expuso cuál era la idea de tal cooperación. El primer principio, el más importante, era superar el subdesarrollo de los países en desarrollo mediante esa cooperación. Eso fue repetido por el presidente Reagan después de 8 meses en una carta a la Unión Soviética ofreciendo tal cooperación, porque en ese momento el plan Ogarkov y las políticas similares fueron obviamente lo que impidió que el liderazgo soviético en ese momento aceptara esta oferta. Y luego mi esposo hizo el pronóstico y dijo, si la Unión Soviética permanece con sus políticas existentes en ese momento, se colapsaría en 5 años. Y eso exactamente es lo que sucedió. Y por lo tanto, equiparar ahora a Rusia con esa política soviética es simplemente un completo error. La fase final de la Unión Soviética no era una amenaza para Occidente. Eso era del conocimiento de todos. El secretario de Estado James Baker lo sabía en ese momento, en 1989. Por eso prometió que la OTAN no se movería ni una pulgada hacia el este. Y si Occidente quiere salir de esta situación, tiene que haber una revisión muy seria de todas estas políticas y uno tiene que volver a estas ideas y decir, necesitamos una nueva arquitectura de seguridad hoy que tenga en cuenta los intereses de seguridad de todos los países del planeta. Y eso es lo que el Instituto Schiller está tratando de poner en la agenda ahora mismo. Tenemos una petición, les insto a todos a que la lean, que la firmen si están de acuerdo y llevaremos a cabo una importante conferencia internacional el 9 de abril sobre este tema que se está discutiendo ahora en muchos círculos alrededor del mundo, porque contrariamente a la sincronización, la cobertura sincronizada de los políticos y los medios occidentales, hay muchas personas que se dan cuenta de que estamos a punto de estrellarnos contra la pared y que necesitamos un enfoque completamente diferente y un nuevo paradigma. Así que quiero que miren esta petición y que se registren en la conferencia, que nos ayuden a organizarla, porque no podemos continuar en el camino a la confrontación, o bien el peligro de una terrible catástrofe podría ocurrir en cualquier momento. Solo para reiterar el punto fundamental que acabas de mencionar, lo que tu esposo siempre insistió es que el desarrollo económico es la base real para la paz. Y si observamos lo que está sucediendo en este momento con la iniciativa de la Franja y la Ruta, con la posible integración de la política económica euroasiática china, el papel de China en el desarrollo de África, lo que se ve es que esto amenaza al gran reajuste y a las políticas económicas establecidas por la City de Londres para subordinar a todos los países, incluidos Rusia y China, a una forma de existencia imperial o colonialista bajo un
nuevo orden posterior a la Guerra Fría. Así que creemos que el punto de que la arquitectura estratégica y financiera tienen que cambiar, que tú has enfatizado sobre esta conferencia, es probablemente el cambio más significativo que podría ocurrir. Sí, yo le he recordado a la gente la conferencia de la paz de Westfalia, que puso fin a 150 años de guerra religiosa. Y la gente hoy en día está tan endurecida y tan ideológicamente obsesionada que es difícil de imaginar. Pero uno de los principios de la paz de Westfalia no era solo el interés del otro, sino también que la política exterior a partir de entonces debía basarse en el ágape, en el amor. Ahora bien, ¿pueden imaginarse a algunos de estos generales de la OTAN y otras personas similares? La idea de que fuera el amor la base de su relación con otros países y otras culturas parece ser completamente ajeno. Recuerden, Churchill dijo que los países no tienen amigos, solo tienen intereses y que persiguen estos intereses con medios geopolíticos, golpes, subversión, cambio de régimen, revolución de color, que obviamente es lo opuesto al amor. Pero creo que esa no es la naturaleza de los seres humanos. Esa es la naturaleza del oligarquismo, del imperialismo, del colonialismo, del intento de una pequeña élite de defender sus privilegios a expensas de los intereses de la mayoría de la población. Pero creo que estamos en un cambio histórico, un cambio de tiempo, pero no del tipo del que habla Biden o algunos de estos otros disque líderes. Estamos en un momento de cambio donde la exigencia legítima de todas las personas del planeta de tener una vida feliz, una felicidad en el sentido de Leibniz, en el mismo sentido de una vida plena. Creo que esa es la tendencia actual en la historia y por lo tanto, incluso si algunas personas piensan que es inútil esperar un cambio, estoy absolutamente segura de que veremos, a menos que nos destruyamos en una guerra nuclear, que veremos un nuevo orden basado en la aspiración de todas las personas en este planeta y que este sistema británico de imperio está llegando a su fin. Publicaremos en la parte inferior de la sección de descripción de este video la invitación de la conferencia. Deben registrarse, pero también deben discutirlo con la gente y registrar a sus amigos, inscribir a sus compañeros de trabajo y otros, porque este es un momento en el que un gran reconocimiento público de lo que Helga acaba de decir sobre la necesidad de un cambio se convierte en una fuerza de cambio en sí misma. Helga, gracias por acompañarnos hoy. Si todo funciona bien, nos veremos la próxima semana. Sí, eso espero. Sean buenos.